¿Cuál es la gran misericordia de Dios, mis amados hermanos? No hay ser humano perfecto. No hay hombre ni mujer que no peque. Por eso el Señor ha extendido su gracia y su misericordia para venir delante de Él y que nuestros pecados sean perdonados. Para que por la gracia de Cristo seamos justificados. Un corazón contrito y humillado, óigame bien, no desprecia al Señor. No importa el pasado, ¿sabes? Porque dice la palabra del Señor que de lo vil y menospreciado escoge el Señor para avergonzar a sabios y entendidos. No importa el pasado. ¿Qué habíamos podido haber hecho? ¿Qué tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar? Amén. Así que podemos venir confiadamente delante del Señor porque Él es bueno, Él es bondadoso, Él es generoso, Él es fiel. Y Él quiere salvarnos. Amén. Qué lindo es el Señor. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, podemos fallarle al Rey. En este camino de la gracia podemos cometer errores. Pero nos favorece el Espíritu Santo del Señor redarguyendo nuestro corazón para no permanecer en el pecado, sino que nos apartemos de él. Así hayan esas rectificaciones tan necesarias para la vida. En ese propósito que tenemos, que es el de hallar gracia delante de Dios. Si hay algo que tenemos que hacer como iglesia, mis amados hermanos, es procurar la gracia de Dios. Y Él no busca a gente perfecta. Él perfecciona con su gracia, con su instrucción, con su espíritu, al que llama. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes acusar por Satanás. No dejes que él te desanime, reprochándote y diciéndote que no vas a poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y estamos para poner nuestros ojos en Él y seguir adelante en el camino porque, sabe mi amada iglesia, el tiempo se terminó. Hemos de estar hablando en los próximos días acerca de los acontecimientos que vemos alrededor del mundo y que son señales de verdad muy claras acerca de que estamos en los últimos tiempos, no cabe duda. Y de que la iglesia tiene que estar preparada, despierta. Por eso ahora en la hora de la prédica, por favor, no se duerma. ¿Sí? Porque es necesario que estemos con los ojos abiertos y estemos conscientes de los tiempos en los que estamos. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay un tiempo donde la gente necesita de arrepentimiento y la iglesia de consagración, es ahora. Por eso, créame, Dios va a comenzar a rescatar a mucha gente en este tiempo, porque el tiempo de la gracia está por terminar. La puerta del arca está por cerrarse, no te quedes por fuera. Atiende la invitación. En aquel tiempo Noé decía, suban al arca, se acerca un diluvio. Pero muchos se burlaban, muchos no creían. Muchos pensaban que eso no iba a pasar. Y los alcanzó aquella tempestad repentina. Y cuando querían entrar, ya era tarde, porque la puerta se había cerrado. Pero bendito sea el Señor, tú estás dentro, no te salgas. Tú estás adentro. Tú estás en el arca y Cristo en ella es el capitán. Amén. Así que no te dejes desviar. Y si Dios te está invitando a subir, sube. No rechaces la gracia de Dios. No la rechaces. Sube al arca. Estamos predicando el evangelio, ¿sabe? Y qué bueno es cuando alguien lo atiende. Qué mal hacen los que se burlan, qué mal hacen los que lo rechazan, porque hay tales personas. Pero qué bien hacen y de verdad lo agradecerán por la eternidad el atender a la bendita palabra del Señor. Abra su Biblia, tenga la bondad en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12 en adelante. Vamos a terminar la enseñanza que hemos venido dando en estos últimos domingos, que es escudriñando los 10 mandamientos. Amén. Por favor,
No se deje distraer. No se deje dominar por el sueño, mi amado hermano. No se deje dominar por el sueño. No haga ese acto deshonroso de dormirse en la iglesia. Deshonras al Señor con eso. Amén. Mire, un consejo sabio. El sábado en la noche, acuéstese temprano, descanse bien, para que el domingo usted pueda venir bien despierto y bien atento a la casa de Dios. Algunos por lo regular, ¿cierto? Cuando comienzan a dormirse, podrían decirle, ¿cierto? Y hermano, ¿por qué se durmió? Es que mientras yo dormía, mi corazón velaba. Mentiroso, está dormido. Esté atento a las benditas palabras del Señor. Y vamos rápidamente a introducirnos en este tiempo de enseñanza y de instrucción, porque es harto lo que hay que hablar y es corto el tiempo. Tuve la oportunidad, oiga bien, de asistir a 2 sepelios esta semana. Uno, el de un familiar, y otro, el del familiar de un miembro de la iglesia. Por respeto, acompañé a mis familiares a la misa, una corta misa que hicieron en la mañana. Y no quiero con esto que suene como una crítica. Solo quiero expresar lo que sentí yo en aquel momento. Qué ambiente tan frívolo, tan mecánico, tan monótono. La misma mecánica que se ha utilizado por siglos, donde se sabe de memoria cada palabra que se va a decir, cada cántico que se va a entonar, todo de verdad tan frío. Y decía yo en aquel momento, Dios no es así. Y la palabra de Dios no es así. De lo que decía aquel hombre, no se entendía una sola palabra. Estuve tratando atentamente de escuchar tanto la lectura como el sermón. No entendí ni lo uno ni lo otro. Sale la persona completamente vacía. Completamente vacía. Por eso entiendo que a Dios no nos acercamos por medio de una religión, sino es por medio de una relación, donde tú te deleitas en medio de esta relación, escuchando a tu amado y a quien ama tu alma. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Padre, muchísimas gracias por esta instrucción. Pareciera que fuera sencilla, Señor mío, pero hoy, Padre, con detenimiento vamos a ver cada uno de ellos. Sé que nos instruirás, sé que nos enseñarás. Y obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor mío, para que los podamos guardar y poner por obra, porque ahí es donde todo tiene sentido. Te pido en el nombre de Cristo que tú despiertes a tu pueblo para que oiga, entienda y abre sus oídos, porque dice tu palabra que el que tiene oídos para oír, que oiga. Que tu pueblo entienda, quita todo embotamiento, toda falta de comprensión, Señor. Danos sabiduría, inteligencia y entendimiento, tanto para predicar como para recibir, Señor. Asístenos, Dios, porque es tu bendita palabra la que compartimos en este momento.
para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad. Y vamos a comenzar con este primer mandamiento, que esto tiene que ver con el comportamiento social de la iglesia y del pueblo de Dios. Los que vimos la vez pasada, ¿cierto? Los 4 anteriores, tenían que ver entre la relación de Dios con su pueblo, enteramente. Estos ahora tienen que ver entre la relación de nosotros como pueblo de Dios, como sociedad, porque Dios dio instrucción completa, tanto para que el pueblo se relacionara con Él y también para que nos relacionáramos entre nosotros mismos. Como introducción, recuerda cuando el Señor Jesucristo dice que habían 2 principales mandamientos y que los 2 comprenden los dos grupos de mandamientos. El primero tiene que ver con Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los primeros 4 entrarían allí, ¿cierto? Y los otros es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué manera amamos al prójimo? Pues cumpliendo este grupo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué tiene que ver de nosotros como sociedad, como iglesia? Amén. Mire, ¿se imagina si de verdad la sociedad aplicara de todo corazón estos mandamientos? ¿Cómo todo sería diferente? Ahora, la ley de Dios es eterna. Esto no es solo para este tiempo, sino para también cuando el Señor Jesucristo venga a reinar sobre esta tierra y nosotros, como reyes y sacerdotes, reinemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque sobre este decálogo el Señor hará su constitución para su reino milenial, porque esto seguirá vigente. Solo que es que en ese tiempo, en el tiempo del milenio, Él hará que esto se cumpla y su pueblo estará dispuesto a cumplirlo, porque Dios es su rey. El Señor Jesucristo es su rey. Y que estaremos todos contentos allí con el propósito de complacer a nuestro rey. Amén. La sociedad en aquel momento, oiga bien, no será una sociedad egoísta buscando lo suyo. Será una sociedad que en común se busque hacer la voluntad de Dios y se busque la gracia de Dios. Pienso que en aquel momento, cuando estemos en el reinado milenial, nos diremos unos a otros, esforcémonos por alcanzar juntos la gracia de Dios. Amén. Y comenzamos con esto. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y mire que dice en Deuteronomio capítulo 27 versículo 16, maldito, oiga bien, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. O sea que trae una tremenda consecuencia incurrir en este graso y grave error. El deshonrar a los padres. Porque acá en el principio, en Éxodo dice honra, pero en Deuteronomio nos habla acerca de una consecuencia gravísima. Maldito, dice, el que deshonre al padre y a la madre. Y vamos a mirar unos ejemplos de qué manera una persona puede deshonrar a su padre. Allá en Génesis, en el capítulo 9, vamos a ver un ejemplo. Génesis capítulo 9. En el 18, allá en tiempos de Noé, después de que descendieron del arca, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quiénes? ¿Ustedes saben sus nombres? Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue toda la tierra. Y comienza aquí hablando acerca de este muchacho, Cam, pero no por lo bueno que hizo, sino por un tremendo error que cometió. Permiso. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó
y estaba descubierto en medio de la tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado? ¿Ah? ¿Quién dije yo, Cam o Noé? Pero Cam no fue el que se embriagó. Fue Noé, ¿cierto? Ahora, comencemos por partes. Cuando Noé se embriaga, oiga bien, no es porque Noé haya sido un borracho. Cosa que la gente impía muchas veces se toma para excusarse en su pecado de la embriaguez. He escuchado hablar gente ignorante, perdónenme la expresión, que se excusan y dicen, pero es que qué de malo tiene tomarse unos traguitos. ¿Acaso la Biblia no nos dice que Noé se embriagó? Hubieron cambios drásticos, muy drásticos, en el globo terráqueo, en este planeta, en el momento del diluvio. Ocurrió un suceso que de verdad hizo que esta tierra sufriera unos cambios, unas alteraciones. ¿Sabe, por ejemplo, que antes del diluvio no llovía? Y comenzó a llover sobre la tierra, fue después del diluvio. Y hubieron unos cambios. Resulta que este hombre, mire, después de todas estas cosas, las cosas comenzaron a tener un deterioro. ¿Sí? Comenzaron a tener un deterioro. También inclusive por el pecado de Adán, las cosas comenzaron a ¿qué? A deteriorarse. Y resulta que Noé dice que cultiva una viña. Se hace un jugo de uva. En ese tiempo no había neveras donde guardarlo. Resulta que lo guardó el jugo. Pues ¿qué pasó con ese jugo? Se fermentó. Y él se lo tomó. Y no lo hizo él con la intención de verdad, a propósito de emborracharse. Simplemente sucedió. Por eso el Señor no lo culpa a Noé. Y no le adjudica esto como un pecado, porque él no lo hizo a propósito. ¿Acaso el Señor no lo llama justo y dice que halló gracia delante de él? Y pecaríamos en pensar de que Noé era un ebrio. Algo accidental. Y como no estaba acostumbrado a tales cosas, pues el trago cumple con su deber en pocas palabras. ¿Cierto? Pues resulta que se durmió y se le levantó el manto que tenía. No lo mire maliciosamente, aunque Cam lo hizo. ¿Cierto? Y resulta que este hombre Cam entra y mira la desnudez de su padre. Pero en vez de honrarlo para cubrirlo, porque la desnudez en la escritura siempre va a ser ¿qué? Símbolo de vergüenza. ¿Símbolo de qué? De vergüenza. La desnudez es símbolo en la escritura de vergüenza. Entonces, él como hijo, ¿qué debió hacer? Cubrir la vergüenza de su padre. No pregonarla, ni divulgarla. Porque ¿sabe qué hizo este muchacho? Dice que se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus hermanos que estaban afuera. Este fue el pecado. Oiga, ni se imagina en las que anda mi papá. Ni se imagina en las que anda mi padre. Vengan a ver. ¿Sí? Y en vez de ver cubierto para que su padre no sea avergonzado, haber aprovechado de que él estaba durmiendo y lo hubiera dejado para él solo, porque accidentalmente se encontró con la escena, ¿sí? No, él no lo cubrió, sino que fue y llamó a sus hermanos para que juntos se avergonzaran de su padre. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Ya ellos teniendo el conocimiento de lo que estaba pasando, dice, ellos ya no entraron de frente para no encontrarse con la desnudez de su padre, sino que se fueron caminando, ¿cómo? De espaldas.
Y pusieron sobre sus propios hombros la ropa y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y lo supo. Supo lo que había hecho su hijo, el más joven. ¿Y sabe qué le dijo? Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Porque vio la mala intención. ¿La intención de qué? De avergonzar a su papá en lugar de honrarlo. Y sabe que hay muchas maneras en que los hijos podemos avergonzar y deshonrar a nuestros padres. Hay muchas maneras. Mire, nosotros como hijos, el deber, así como queremos hallar gracia delante de los ojos de Dios, y nuestro trabajo y nuestro propósito debe ser hallar gracia delante de los ojos de Dios, debemos también hallar gracia delante de nuestros padres, lo noten o no, lo vean o no, pero que al menos por tu causa el nombre de tus padres sea exaltado, así no sea por ellos mismos. Porque muchas veces los hijos son los que dan un mejor ejemplo que los padres. Pero al menos que sea por tus acciones y por tus actuaciones, o por nuestras acciones y actuaciones, conductas, que digan, oiga, pero mire, los hijos de fulano de tal. Oiga, qué buenos muchachos, ¿no? Salieron diferentes a su padre, diferente a su madre. Pero que al menos en algún momento tú seas el motivo de orgullo y no de vergüenza. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y le digo, así lo merezcan o no, porque muchos de los que estamos aquí, créanme, muchos de los que estamos aquí, inclusive, no tenemos a veces de qué enorgullecernos de nuestros padres. O tal vez nos ha pasado que nos admiramos más de los padres de otros. En algún momento de nuestra vida dijimos, ¿cómo hubiera querido yo tener un papá como el de fulano de tal? ¿Cómo hubiera querido tener yo una mamá como la de fulano de... Mire la familia de fulano de tal, ¿cierto? Tal vez pudimos pensar así los que crecimos en hogares disfuncionales, donde veíamos que nuestras familias no eran motivo de orgullo. Y tal vez muchos crecimos con resentimiento, con rencor. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para comenzar a honrar a nuestros padres es perdonarlos por sus errores. Porque muchos de los errores que ellos cometieron también los hicieron por ignorancia. Y algo te digo yo, algo que me enseñó el Señor. Nosotros no somos los jueces de nuestros padres. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios por sus hijos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Honrarlos, amén. Entonces aquí ten esto en cuenta, no puedes tú meterte en la mente, es que usted no se imagina, pastor, lo que hizo mi papá, lo que hizo mi mamá. No se merecen que yo los honre, no se merecen que yo los ayude. No, eso no te corresponde a ti el juzgar. A ti te corresponde obedecer y honrar. De lo demás se encargará el Señor. Pedir por ellos para que alcancen y sean alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Es por lo que debemos orar. Amén. ¿De qué maneras podemos, como hijos, o una persona puede, porque no quiero incluir a ninguno de los que estamos aquí, de una manera indirecta, ni directa mucho menos, pero de qué manera una persona puede deshonrar a sus padres? Con un comportamiento deshonroso. Vamos a leer la historia de dos muchachos, oiga bien, que de verdad daban mucho de qué hablar y avergonzaban mucho a su padre. ¿De quién cree que vamos a hablar? ¿Quién? Perfecto, anótese un punto, hermana Nicole. De los hijos de Eli. Vamos a ver la historia de estos dos muchachos. Oiga bien. El pecado de los hijos de Eli, allá en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, búsquelo. Allá en el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Eran hombres
perversos, eran hombres no piadosos, eran gente mala, dos muchachos malos, a pesar de que su papá era un sacerdote y ellos también lo eran. Tengamos eso en cuenta. Y no tenían conocimiento de Jehová a pesar de que le servían. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita. Y todo lo que agarraba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo Israel cuando venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, dame la cruda ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. ¿Cuál era la tradición, el mandato de Dios? Sigan, bienvenidos. Que cuando las personas llevaban los animales para el sacrificio, de allí, acá adelante también hay sillita. Gracias. De lo que las personas llevaban tanto al tabernáculo como al templo para presentar sus ofrendas y sacrificios al Señor, de allí se tomaba para el abastecimiento del sacerdote. De allí el sacerdote comía. Porque pues recuerde que el sacerdote era para ministrar en el templo. Y lógicamente el sacerdote pues tenía su familia. Ellos tenían que recibir su manutención de lo que el pueblo llevaba para ofrecer al Señor. Amén. Entonces, como estos eran sacerdotes, los hijos de Elí eran sacerdotes, estos iban y le arrebataban a la gente las cosas de mala manera. Dame lo que es para el sacerdote, porque lo mandó a pedir omnífines. No, espérense, hagan primero lo que tienen que hacer. O me lo das o te lo quito. ¿Cómo hacemos? Así era la cosa, así era el comportamiento de estas. Y se imagina usted los comentarios de la gente. Oiga, esos hijos de Elí son tremendos, ¿no? Esos hijos de Elí son pero bien mala gentes. Ellos saben que uno les va a dar porque es nuestro deber como oferentes. Pero es que la verdad que vienen con una actitud terrible. ¿A quién deshonraban ellos? A su padre. Porque él era el sacerdote. Y con sus comportamientos la gente comenzaba a murmurar, comenzaba a hablar. ¿Qué comportamientos de esos muchachos, hola? No se parecen al papá. Entonces estaban deshonrando el nombre de ese señor, ¿cierto? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Bueno, entonces dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Le llegaban a él los comentarios de sus hijos. Porque dice que oía del pueblo, o sea que más de uno venía. Oiga, venga, ¿por qué no les dice algo a esos muchachos? Usted como papá y como sacerdote y autoridad tanto sobre Israel como también sobre esos muchachos, ¿por qué no les llama la atención? Mire que están haciendo esto, esto y esto y esto. Y Elí tuvo su parte muy tremenda. Mire, sigamos leyendo.
Porque ¿sabe qué hacían estos tipos también? Dice que dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. O sea que iban las mujeres a buscar, a orar, y ellos las seducían y las inducían para acostarse con ellas. ¿Puede creerlo? Ya esos eran malos con toda la gana, ¿oyó? Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? En medio de todo, le hace un medio llamadito de atención. ¿No cree que eso era para una fuerte reprensión? ¿Por qué muchas veces los muchachos se pierden? Por la falta de corrección y por la falta de disciplina de unos padres permisivos, y perdóneme la expresión, alcahuetas, que ven a sus hijos cometiendo tremendos pecados y no les dicen nada. Los dejan que se emborrachen, los dejan que lleven a la novia a la casa y se queden en la casa. Les alcahuetean y les aplauden todo descaro y conducta. Y se pierden sus hijos por falta de reprensión y por falta de instrucción y por alcahuetería. Y se pierden los hijos y se van los papás detrás. Porque están cometiendo un pecado ¿de qué? De omisión. Porque si bien no están participando físicamente del pecado de sus hijos, lo están ¿qué? Paladeando, permitiendo, consintiendo. Y por eso el hijo se puede perder. Mija, llegó el hijo, llegó el muerto de borracho. Acuéstese, papito lindo, acuéstese, mijito, ya le traigo el juguito apenas se levante. Mentiroso el diablo, que te está enredando con sus mentiras en un amor piadoso, mentiroso, porque inclusive hablábamos de ese pecado hace 8 días, de la idolatría a los hijos. Si su hijo se está comportando mal, ejerza disciplina. Es que ya es mayor de edad, con mayor razón. Viejazo después de 25 años ahí y todavía dando qué hacer. Y en vez de honrar a sus padres, haciendo espectáculos bochornosos en las calles. Si miró a la fulanita de fulano de tal, vomitando, estaba por allá llena de borracha, por allá la traían en 4 patas de por allá. ¿O me equivoco? Hola, ¿y quién viera, no, esa niña tan juiciosito, ese muchacho tan juiciosito como se ve? Dando mal de qué hablar y deshonrando a sus padres. Y aquí ese fue el pecado de Elí. Por eso no te dejes enredar por el diablo y no cometas este pecado, porque tuvo que pagarlo tremendamente. La alcahuetería de Elí, si tú lees el texto, y no podemos leerlo completo y toda la historia porque se nos iría todo el tiempo tan solo en este mandamiento, te puedes dar cuenta de que eso trajo consecuencia para Elí personalmente y para toda su descendencia. Total. De ahí para adelante llevaron del bulto por el pecado de Elí nietos, bisnietos, toda la descendencia de ahí para allá. ¿Sabe cuál fue la maldición? De los hijos de Elí, sus ministerios serán fracasados. Y le pedirán al sacerdote, déjame ministrar en algo tan solo por un pedazo de pan. O sea que serían mendigos. Y se arrimarían simplemente para pedir un privilegio tan solo para comer. Por el pecado de un papá alcahueta, que le faltó disciplinar a los hijos. Ay, no, es que yo no puedo lastimar el corazón de mi hijo. Lo estás lastimando más y le estás haciendo más daño, alcahueteando el pecado. Le aconsejaba una vez a una señora, diciéndome que tenía problemas con el noviazgo de su hija. Y le decía yo, cuando me entero,
¿Hasta qué horas usted permite la visita de su novio en la casa de su hija? Pues ellos están ahí hasta las 12, 1 de la mañana en el cuarto. ¿Usted no cree que debería darle vergüenza, hermana? Usted permitiendo que el hijo, sabiendo de que usted tiene conocimiento de Dios y que usted considera que su casa es una casa de Dios, permite de que el novio le haga la visita a su hija en el cuarto a puerta cerrada. ¿Acaso no está deshonrando su casa? No creo que ese par se metan ahí a leer la Biblia. No creo. No creo que se metan, cierren la puerta y mi amor, venga, oremos, mi vida. Oremos. Ni un hogar funciona así, ni una relación tampoco. Y esas relaciones fracasan por la alcahuetería de los padres. O sea que mi hija no puede tener novio. Claro que sí, pero con el debido orden y con el debido respeto. Una visita se hace hasta tal hora en la sala de la casa. Mi hijo, camine para el cuarto, papi. ¿Qué hubo, suegro? ¿Qué hubo, suegra? Ya nos vemos. Me avisa cuando esté la comida. Ay, papito lindo. Ya es que le quiebro el palo por las... No me conocen. Tremendo. Pero es como se mantiene el orden y la santidad en un hogar. Y tú les enseñas a tus hijos a honrarte. Y no quiere decir que en cualquier momento ellos se equivoquen. Solo es que cuando lo hagan, no lo hagan con tu permiso y con tu aprobación. Está bien que si ellos, porque va a llegar el momento en que ellos toman su propia decisión y deciden seguir su propio camino. Tal vez no puede ser el camino de Dios porque a veces los jóvenes se extravían por un tiempo. Pero no puedes que porque tan solo que ellos no se sienta su corazón, tú les vas a aplaudir y a acolitar todo lo que ellos dicen. En algún momento, yo no sé si usted ha escuchado la historia del pastor Eduardo Cañas. Pastor muy conocido aquí en Colombia. Uno de sus hijos se apartó de Dios. Se dedicó a beber, a vivir la vida loca. ¿Y sabe cuál fue el proceder de ese hombre? El que se debe hacer como hombre temeroso de Dios. Ya siendo él un mayor de edad, hijo, a mí me duele decirte esto y hacer esto. Pero si tú vas a seguir con ese camino, por ese camino, yo tengo que pedirte que te vayas de mi casa. No te puedo tener aquí así. Y necesito que alistes tus cosas y te vayas de aquí. Esa disciplina le sirvió a ese muchacho para después volverse a Dios. Hoy en día es un ministro. Pero se imagina si él viera por amor, supuestamente amor, porque no es amor, el que ama corrige a su hijo. Lo disciplina para que no se pierda. Amén. Pero así es el tremendo pecado por causa de la deshonra de unos hijos. Llevaron a pecar a este señor. Amén. ¿Qué vas a hacer tú como hijo? ¿Qué vas a hacer tú como padre? ¿Vas a honrar a tus padres? ¿O vas a ser causa de vergüenza? Porque créeme, de lo que tú hagas, siempre van a decir, es que este es el hijo de fulano de tal. Este es el hijo de la fulana de tal. ¿Se ha visto a la hijito de fulano, cierto? Hay que pesar ese muchacho. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera es que se honra. Primero obedeciendo a Dios y obedeciendo a tus padres. Y no causándoles vergüenza como Cam o como estos dos muchachos perversos que están aquí. Entonces dice aquí, ¿por qué hacen cosas semejantes?
Porque yo oigo todo esto del pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hasta ese punto de gravedad. Y él hubiese podido de alguna manera evitarlo. Porque a veces, oiga bien, por causa de la alcahuetería se causa, en vez de beneficio para los hijos, un mal. Porque no los corriges. Porque no permites que ellos aprendan a asumir las consecuencias de sus actos. Sino que estás ahí tú para poner el pellejo tuyo. Y sufres tú las consecuencias en vez de dejar que ellos afronten las consecuencias de sus propios hechos. De sus propias acciones. ¿Cuántos dicen amén? Y así postergas tú el descarrío de tu hijo. Y pudiese ser que si tú intervienes sabiamente, ese tiempo se acorte y ellos se vuelvan a Dios. Pero tú, cuando Dios quiere proceder, metes la mano. Cuando Dios quiere proceder para corregir el camino torcido de un hijo, te metes tú. No, Señor, a él no le hagas nada, hágamelo a mí. Y en vez de hacer bien, estás haciendo mal. Amén. Y Efesios capítulo 6. Hijos, dice aquí en el Nuevo Testamento, porque eso no es algo únicamente del Antiguo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Oye, vivirás mucho tiempo y te irá bien. Tú honras a tus padres, te va bien. ¿Quieres, joven, que te vaya bien en la vida? Todos, y los de aquí, muchos que somos hijos, usted quiere que le vaya bien. Honre a sus padres. Porque tal vez podría, oiga, a mí, ¿por qué será que a mí no me va bien? Examínese si estará honrando a sus padres o no. Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y si mira lo lindo, uno muchas veces se pone a leer los 10 mandamientos y únicamente los pasa por encimita. Honra a padre y madre. Bueno, ¿y cómo los honro? Aquí está la instrucción. No los avergüences. No traigas consecuencias de tus malos actos sobre la vida de ellos. No ocasiones lágrimas al corazón de un padre, de una madre que se preocupa por ti. Cuántas lágrimas derramadas, tristezas, melancolías por un hijo que se droga, por un hijo que se alcoholiza, por un hijo que anda en malas compañías, por un hijo que anda en una mala relación y que su mamá sabe y le aconseja. Deje a ese hombre, mija, porque me la maltrata. Es que no puedo, mamá, lo amo. Llega con un ojo morado a la casa. Eso es deshonra, porque estás causando una tristeza en el corazón de tu madre, porque te está diciendo, oye, deja eso. Dios tiene a alguien mejor para ti. Es que yo lo amo, mamá. Y está a punto de acabar con la pobre bendita. Y la mamá y el papá llore. ¿Quiere intervenir para ayudarle? No se meta usted, mamá. Causando sufrimiento y dolor. Sé sabio y aprende a escuchar y aprende a entender. Dios habla a través de los padres, no se le olvide. Porque el único, oiga, los únicos que quieren un bien mayor, inclusive más por encima de la vida propia, es un padre sobre los hijos.
Porque estoy seguro, mira, estoy seguro, hijo, tú que me estás escuchando aquí, que si tú necesitares a necesitar un riñón, tu padre y tu madre no dudarían en ningún momento en dártelo con tal de que tú sigas viviendo. Una madre y un padre son los únicos, oiga bien, que no tienen envidia por tus triunfos y por tus éxitos. Que antes mejor se alegran y le piden al Señor, Señor, si ha llegado hasta aquí, Padre, levántalo más. Por eso es que debes aprender a honrar a tus padres. Debemos cada uno. Cosa de que cuando tu padre y tu madre te vean, tal vez no digan nada, pero se sientan orgullosos de ti. Tal vez ese padre y esa madre que se fue, te abandonó. Cuando sepa de ti, de lo bien que te ha ido, tenga ascuas de fuego sobre su cabeza, de saber cómo le fue de bien a él, a ella, a pesar de que yo no estuve en su vida. Y eso es motivo de orgullo. Amén. Siguiente, no matarás. Porque dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero el Señor Jesucristo lleva más allá este mandamiento. No se concentra tan solo en el acto de quitarle la vida a una persona, sino que se va mucho más allá. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 5, en el versículo 21. ¿Qué dice el Señor? Qué lindas instrucciones que nos da el Señor a través de la Escritura. Y pensamos que son simples. Dijimos del versículo 21. ¿Dónde estoy yo? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero allí titulando dice aquí Jesús y la ira. ¿Cuántas cosas podemos hacer bajo el influjo de este terrible sentimiento? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas veces hemos matado a cuantos en el pensamiento y en el corazón? Tal vez la persona no proceda físicamente a tal acción, pero cuántas cosas se hacen en el pensamiento. Y he escuchado cuando una persona se aira, cómo profiere una palabra contra otro. Uy, ojalá se muera. Tal vez no lo hizo físicamente. ¿Sabe dónde lo mató? En su corazón. Y Dios va más allá, porque Dios va al interior del corazón del ser humano. No odies a las personas y aírate, pero no peques. Porque cuando pecas bajo la influencia de este influjo, puedes hacerle mucho daño a una persona. Y se deja dominar la persona. Y lo llega a pensar y a desear cosas malas contra aquel enemigo, contra aquella persona que lastimó, que hirió. ¿Sí? Porque dice acá, por tanto, si tú traes una ofrenda al altar y allí recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano.
O sea que cuando nosotros nos enfrascamos en una contienda, en una disensión, en un altercado con alguien, lo dejamos así, eso muchas veces va creciendo en el corazón. Y esa indisposición crece, crece, crece. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Porque si ese sentimiento negativo crece, créeme, no vamos a estar deseando lo bueno ante el otro, al otro. Tal vez no hagamos nada, pero tal vez nos vamos a alegrar por el mal que le pueda pasar. Hay una frase muy popular que dice, oiga, yo no me alegro, pero siento un fresquito. ¿Qué es eso? Yo no me alegro, pero siento un fresquito. Por dentro está haciendo bien. ¿Sí? No te deseo el mal, pero ojalá. ¿Cierto? A Dios que te vaya bien, que te pise un carro, que te pise un tren. ¿Sí? Haga de cuenta. Y Dios conoce el corazón. Y si hay algo que el Señor quiere evitar en medio del pueblo es la hipocresía. No, yo no le guardo rencor. Pero Dios sabe el corazón, que hay algo guardado ahí. Y cuando surge algo y le pasó algo, Dios tarda pero no olvida. Mira, si hay algo, Dios nunca está dispuesto a satisfacer los deseos de venganza de nadie. Dios no está para satisfacer los deseos de venganza de ninguna persona. Por eso pide el Señor, ¿cierto? Busca la reconciliación. Y no trates de, aún en el pensamiento, porque vuelvo y le digo, el sentimiento religioso en el que estamos, por ética, lógicamente no vamos a proceder. No le vamos a poner la sacadilla al hermano, pero nos vamos a reír si se cae. Lo mismo, ¿cierto? Y no vamos a correr gustosos a levantarlo y a decirle, hermano, venga, se raspó la rodillita. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque muchas personas, oiga bien, cuando usted le comparte el evangelio a alguien, ¿por qué Dios tiene que ir más allá? Porque es que cuando usted le comparte el evangelio a alguien, aquel que se cree muy justo y muy santo y dice que no necesita de Dios porque no ha matado a nadie, ¿cuántos ha matado en el pensamiento y en el corazón? Dígame si no le han respondido así a usted cuando usted le comparte. Ay, pero es que yo no necesito de salvación. ¿Salvación de qué? Ni que yo fuera quién sabe qué. ¿A quién he matado acaso? Y teniendo conocimiento de esto, podríamos decirle a cuántos has matado. En tu corazón, en tu mente, ¿a cuántos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, ¿qué nos manda el Señor aquí? Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez supremo? Y de pronto aquel comienza a clamar: Padre, este hombre, esta mujer me odia sin causa. ¿Qué le he hecho yo, Señor? Porque sin causa me odia. Y el juez supremo va a intervenir, te lo aseguro. Y si tú eres su hijo, va a proceder. Y tal vez no te va a gustar la forma en que él proceda. Porque hay una de las cosas más difíciles. Hay algo que más le cuesta al hombre. ¿Y sabes qué es? Perdonar. Y Dios va, para salvar tu alma, a hacer algo para que tú y yo perdonemos. Porque si no perdonares a los hombres sus ofensas, Dios tampoco perdonará las tuyas. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo requisito, ¿sí o no? ¿Por qué cree que es necesario? De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice también:
No cometerás adulterio. Y este tema, oiga bien, wow, es bastante extenso. Espero que me alcance el tiempo. Voy a procurar demorarme 15 minutos en este y 15 minutos en el que quede. No cometerás adulterio. Y a veces lo tenemos simplemente con el hecho del acto explícito como tal, de una relación extramatrimonial, íntima. No se concentra tan solo en eso. O sea, aquí nos da como un panorama general. Vamos a desglosarlo. ¿Lo quieres conocer? Vaya conmigo a Levítico capítulo 20. Para ver la envergadura de todo esto, porque es muy amplio. Levítico capítulo 20. ¿Lo tiene? Y es necesario que leemos gran parte de este texto. Penas por actos de ¿qué? De inmoralidad, ¿sí? En medio de todo, el adulterio está relacionado ¿con qué? Con la inmoralidad. Y el Señor no dejó esto por fuera de su decálogo, de sus mandamientos. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo, perdón, se cayó el agüita. Dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Acaso no estamos hablando de actos de inmoralidad? ¡Wow! Dice aquí, de seguro morirá y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré dentro de su pueblo. Por tanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿A qué se refiere esto para los que tal vez no tienen conocimiento del contexto bíblico? Moloc era un ídolo grande, una estatua con sus brazos movibles, pero que en su interior era un horno de fuego ardiendo. La gente que quería deshacerse de sus hijos pequeños iba y los botaba al horno de Moloc. Tenía una boca así grandota y allá iban y echaban los niños pequeños. ¿Por qué cree que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la gente temerosa de Dios, estamos en contra del aborto? Porque hace relación a esto. Y muchas personas cuando caen tal vez en un acto impuro de inmoralidad y hay un embarazo, ¿cuál muchas veces es la solución? Deshagámonos del problema. ¿Y cómo nos vamos a deshacer del problema? Aborte, mija. Yo le doy para la pastilla antes de que su papá y su mamá lo sepan. Entonces, cuando una persona opta por abortar un bebé, un hijito, está cometiendo un acto grave de adulterio en contra de Dios. Porque en una porción de la escritura dice, porque aún en tus faldas se encontró la sangre de los inocentes. Porque Él es el Dios de los bebés, de los niños, de los inocentes. Por eso nosotros no apoyamos la postura feminista, mi cuerpo, mi decisión. No, antes de tener una relación de estas, ponte a pensar primero. Y no que la causa de tu pecado la pague un inocente. Si es tu cuerpo, tu decisión de verdad y quieres seguir un camino de promiscuidad, de perversión, de un camino de inmoralidad, no traigas hijos al mundo para después querer matarlos. Y este es un tema bastante difícil, el cual no nos vamos a adentrar porque pues tal vez puede surgir, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el acto de una violación o esto? Pero aquí estamos hablando del acto voluntario de una persona, de querer acabar con la vida de un inocente que no tiene la culpa de nacer, ni de ser
concebido. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos adelante. Ahora, mirad qué tan tremendo, ¿no? O sea, dice que se deshonra y se profana el nombre del Señor cuando alguien hace tal cosa. Ni en su mente, de verdad, ni en el más mínimo se le atraviese un pensamiento como este. No lo haga. Si hay alguien que venga a pedirle un consejo al respecto, aconséjele. No lo haga. Porque se acarreará una tremenda maldición sobre su vida. Tremenda. Porque Dios esa sangre se la demandará. Aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él y se prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores. Ahora, mire otra forma de adulterio. Estos que estamos mirando aquí son tanto físicos como adulterios espirituales. Persona que atendiese a encantadores, a adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. O sea, que todo acto de brujería, todo acto de hechicería, de consulta a los muertos, magia yoruba, magia de toda clase. ¿Cuántos han escuchado? Es que yo solo consulto magia blanca. Y ella trabaja con Dios. ¿Con cuál Dios? ¿Con el Dios de este siglo será? Porque no es con el Señor Dios creador del cielo y de la tierra. Hablan en un término general. Usted escucha, por ejemplo, yo he escuchado a brujos y el brujo dice, es que yo trabajo con el de arriba. ¿Sabe a quién se refieren? Al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Porque Dios no está en medio de eso. Él no va a ir en contra de sus propios principios. Si él condena la brujería, pues no va a estar ahí para respaldar al brujo y al hechicero. Y usted como hijo de Dios no se preste para que le lean el chocolate, para que le lean la mano, para que le lean las cartas, para que le lean el tabaco. Porque pecas en cuanto a esto y haces que el Señor se enoje. No te prestes para ese tipo de cosas. ¿Qué vino la señora a ofrecerme el riego para que se vayan los espíritus chocarreros? Mentiroso el diablo que la envuelve. Pero nada de ese tipo de cosas. ¿Qué es que va a ver él por la mañana el horóscopo para que le vaya bien? Más bien ore y encomiende a Dios su camino y que atienda las promesas de Dios antes que al horóscopo mentiroso, obra del diablo, que no es más. Al Señor la gloria. Y todo esto es tenido como adulterio, fornicación. ¿Quién lo puede creer, cierto? Porque está en medio de los actos de inmoralidad. O sea que cuando una persona se presta para todo este tipo de cosas, está adulterando espiritualmente porque está dejando de confiar en Dios y está confiando en otros entes. Está confiando en lo que le diga el brujo y el hechicero. Que por lo regular, y no quiere decir con esto de que no los hay, claro que los hay. Ah, es que la brujería no existe. No existe. Eso no se consagra y verá. Que el Señor reprenda al diablo porque sí existe. Que lógicamente, delante de nuestro Rey, Dios Todopoderoso, no hay brujería que valga, no hay brujería que sea efectiva, porque Dios es nuestro protector, aleluya. Se queda con los crespos hechos el brujo que trate de hacer brujería en contra de usted, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos, dice, y los defiende, amén. Entonces, santificaos pues y sed santos porque yo soy santo.
Guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Ahora, dice aquí, todo hombre, présteme atención, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Todo hombre que tan solo que lo maldijere. ¿Y qué es maldecir? No es solo tal vez insultar, es decir mal en contra de. ¿Sí? Su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí sí ya se refiere al acto explícito como tal. Bueno, y yo creo que no tenemos que hacer mucho hincapié en esto, porque ya sabemos a qué se refiere. O sea, si usted ya se comprometió en sagrado matrimonio, pues ¿qué hay que hacer? Fiel. Y respetar a la pareja. ¿Estamos de acuerdo? Ya sus ojitos de varón y sus palabras dulces y sus halagos coquetones son para quién? No son para la secretaria de la empresa. No son para la compañera de trabajo. A la mujer no le dice nunca qué bonita está y mantiene echándole flores a la que se encuentra por el camino. Amén. Cualquiera que yaciere, ahora, y vamos a comenzar a mirar aquí todo esto, mire que debemos tener en cuenta. Entonces aquí estamos hablando de la persona, se debe abstener de tener relaciones extramatrimoniales, por fuera de su matrimonio. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. Y aquí pues lógicamente se va a referir en caso tal a la madrastra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. O sea, estamos hablando de cosas que el Señor aborrece y que no se deben hacer. Y que están catalogadas también como adulterio. Bueno, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ya saben a qué se refiere, ¿cierto? El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ella para que no haga vileza entre vosotros. Y en aquel tiempo en que se expone esta ley, esto se hacía literalmente. Se hacía literalmente. O sea que los que hacían tales cosas ya saben que si eran sorprendidos, ya saben cómo les iba. ¿Cierto? Que en algunas partes se practican todavía este tipo de cosas. Las penas se ejecutan a la luz pública. ¿Sí? Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis también la bestia. Que es lo que se conoce como zoofilia, ¿cierto? Porque hay tales personas. Y el progresismo, usted sabe, que impulsa todo este tipo de conductas. Todas entran en ese grupo multicolor. Todas. ¿Cierto? Y las quieren reclamar como derechos. En algunos países, hoy, algunas personas, si quiere casarse con un animal, libremente lo puede hacer. ¿Estamos? ¿O han escuchado de eso? Pero si alguien quiere casarse con su mascota, si alguien quiere casarse con un muñeco de trapo, sea feliz. Cásese. Nadie le está diciendo que está mal. No los hacen caer en cuenta. ¿Cierto? Pero qué error tan grande. Y sabemos de que todo eso, el diablo lo impulsa, oiga bien, para dañar al ser humano. ¿Y por qué Dios da esta instrucción para evitar que eso pase? Bueno, si una mujer se llegase a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás,
y morirá indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Y por qué Dios habla acerca de esto? Porque el Señor sabe que esa naturaleza caída del ser humano es inclinada a todo este tipo de perversiones que hoy en día las vemos como comunes y corrientes. Porque se practican. Porque se practican. Aquí nos escandalizamos, pero nosotros sabemos que lo que dice la Escritura se practica. Eso se ve. Y vemos nosotros el nivel de inmoralidad del ser humano, porque ustedes se dieron cuenta, y esto tenemos que hablarlo, cómo fue el último desfile del orgullo en Estados Unidos. Hombres completamente y teniendo actos delante de los niños. ¿Puede creerlo? No busque esos videos, por favor. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa, dice aquí, execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Esto ya es incesto, ¿cierto? Cualquiera que durmiere con una mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados del medio de su pueblo. Mire, las personas casadas, y no voy a hacer mucho hincapié en esto, respete los tiempos. Respete los tiempos en su matrimonio. ¿Qué tanto es? Ese tiempo es un tiempo de reposo, un tiempo de quietud, el cual se debe respetar. Aproveche para consagrarse. Amén. Pero Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Sí? La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, con una tía. Todo eso entra en el grupo de ¿qué? Del adulterio. Uy, se me pasó el tiempo. Y de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la nudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevará, morirán sin hijos. O sea que todo esto inclusive trae esterilidad. Bueno, el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió sin hijos. ¿Por qué cree que Juan el Bautista le costó la cabeza? Por hacer una denuncia en cuanto a este mandamiento. No te es lícito, Herodes, tomar la mujer de tu hermano. Por eso la mujer de su hermano mandó a pedir la cabeza ¿de quién? De Juan el Bautista, porque él denunció este pecado, ¿cierto? Esa es tu cuñada, no sea desvergonzado, ¿sí? Entonces dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra, no sea que yo os vomite de la tierra en la cual os introduzco para que habitáis en ella. Amén. Y si miramos, por ejemplo, cuando pensamos que de adulterio es tan solo de un solo acto explícito como tal, esto tiene de verdad una envergadura bastante amplia. Que entre ellos, pues ya como vimos, entra la brujería y entra el aborto. Bueno, y tenemos por último, no, nos quedan bastantes, no sé. Creo yo, dejamos estos para la última, para el próximo domingo. Considero, para podernos detener, porque no es bueno arrancar a las carreras o enseñarlos a las carreras. Y la pastora explícitamente me dijo, no se demore hoy. Y yo soy una persona muy obediente. O sea, las personas me preguntan, oiga pastor, ¿y usted cómo hace? ¿Cuánto lleva con su esposa? 22 años. 22 años. ¿Y cómo hace? Pues ahí está la respuesta. Yo soy obediente. Yo a todo le digo, sí señora.
Amén. O sea que varón, si usted quiere prosperar en su matrimonio, aprenda a decirle a su esposa, sí señora. Amén. Claro que ustedes también, ¿no? No es que ahorita nos vayan a coger allá como mujeres empoderadas a abusar de nosotros los pobres hombres. No, en medio de todo, oiga, recuerde, amada dama del Señor, mujer temerosa de Dios, usted tiene que respetar, aprender a respetar y a honrar a su esposo, a respetar la autoridad de su marido, porque Cristo es la cabeza de él, Cristo es cabeza nuestra, de todo varón, y nosotros somos cabeza de la mujer, amén. Es un mandamiento, no es machismo, no lo vea como machismo. Créame que si un hombre temeroso de Dios y con el corazón de Dios es la cabeza, la va a guiar a usted por un buen camino. Amén. Y la va a tratar y la va a querer porque la cabeza se preocupa por todo el resto del cuerpo. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, mi Señor, por tus bondades, por tus generosidades y por estas sabias instrucciones, Señor mío, que de verdad nos van a llevar, gracias a este conocimiento, por un camino de bendición, por un camino, Padre, próspero, fructífero, Señor mío. Solo te pido, amado Dios, que todos los que estemos aquí los tengamos en cuenta, que los obedezcamos, Señor mi Dios, que los cumplamos para poder hallar gracia delante de ti, mi Rey eterno. Encomiendo este pueblo delante de ti para que tú lo bendigas, para que tú lo ayudes. Y ayúdanos a todos, de verdad lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos también de la audiencia que mantiene pendiente de la página de Facebook. Nos vemos el próximo domingo. A partir de las 10 de la mañana estaremos prestos nuevamente para predicar la bendita palabra del Señor. Así que nos vemos pronto. Dios me los bendiga mucho.